Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin secretos. La soberanía nacional es el poder que tiene el Estado sobre su territorio. Sin embargo, en los últimos 16 años, tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro abandonaron nuestra aspiración de recuperar el territorio Esequibo arrebatado por los británicos el 3 de octubre de 1899. Este será nuestro tema de hoy y lo estaremos analizando con el doctor Alfredo Rincón, miembro del Instituto de Estudio Fronterizo de Venezuela, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Alfredo, por haber aceptado nuestra invitación. Alfredo, primeramente, ¿por qué Venezuela es el único país del mundo que ha perdido la mitad de su territorio sin disparar un tiro? Por la falta de saber defender diplomáticamente, políticamente, nuestros derechos, por la ignorancia de muchos de los gobernantes, que ha hecho que los venezolanos pierdan esos territorios prácticamente sin darse cuenta a la población, como está ocurriendo hoy, por ejemplo, con el territorio Esequibo. Esa frase que tú citas, la dijo muy bien Andrés Eloy Blanco, aunque él se refiere a una porción menor, pero si me permites ver el mapa que tenemos aquí al lado, esta era la Venezuela cuando se creó en 1777 la Capitanía General. Era la época de la colonia y por vez primera se consolida lo que luego sería Venezuela en una sola Capitanía General, y observen ustedes cómo incluía toda la Guajira, de la cual hoy poseemos solamente un trozo, una enorme parte de lo que se conoce en Colombia como llanos orientales, el Casanare, etcétera, que realmente jurídicamente es venezolano, una parte al sur importante que nos hemos dejado quitar por Brasil, y la zona que hoy nos toca hablar, que es el Esequibo, que es esto que está acá. Debo decir que en este mapa también figura la isla de Trinidad, cercana a los 4.800 kilómetros cuadrados, que pertenecía a la Capitanía General en 1777, pero que poco antes de la independencia, en 1797, en medio de las guerras napoleónicas, es ocupada por Inglaterra contra España, y que luego en 1802, por el Tratado de Amiens, que firman por un lado Francia y España aliados, y por el otro Inglaterra, España cede definitivamente a Inglaterra. Por lo tanto, cuando nace la Venezuela independiente, en el acta de independencia del 5 de julio de 1811, y en todas las constituciones posteriores, se dice que Venezuela es la poseedora de todos los territorios que formaron parte de la Capitanía General de Venezuela, con las rectificaciones derivadas de los tratados internacionales debidamente y legalmente realizados. Ya por tanto, la isla de Trinidad, que no formaba parte de la Capitanía General en 1811, ya estaba perdida para Venezuela. Pero sí era todo lo que acabo de mencionar, la Guajira, todos los llanos, que serían orientales para Colombia, occidentales para Venezuela, una buena parte con Brasil y el Esequibo, que nos los hemos dejado quitar, aunque en algunas de sus partes todavía podemos reclamar y ejercer nuestros derechos. Alfredo, este gobierno se dice llamar bolivariano. Yo quisiera que nos explicara cuál fue la conducta
de Bolívar con relación al territorio Esequibo? Muy buena la pregunta. Fue de defensa total del territorio, porque, si me permites primero un comentario, en 1814, cuando termina la guerra napoleónica en Europa, ya se veía la intención de los británicos. Los británicos desde el siglo XVI, recordemos la historia de Venezuela, Walter Raleigh y otros, habían incursionado por el territorio de Guayana buscando el dorado. Ahí se encontraron con la resistencia no solamente de los españoles, sino de los misioneros capuchinos y de algunas tribus indígenas. Pero luego en 1814 se ve toda la intención cuando el mismo año Gran Bretaña ya tiene Trinidad, recibe la isla de Tobago de los franceses, la isla de Tobago es esta que está acá, y adquiere de los holandeses que estaban del lado perdedor de la guerra, los territorios muy pequeños que estaban del lado este del Esequibo, del otro lado del río Esequibo, que se conocían como Demerara, Esequibo y Berbice, correspondiente a 3 ríos que así se llaman. Entonces, con este pedacito muy pequeño que tenía Holanda y que había cedido a la Gran Bretaña, ya se ve toda la intención británica desde Trinidad y desde el Esequibo, desde el río Esequibo, de meterse hacia el delta del Orinoco, que fue siempre su aspiración. Tengo que cumplir una pausa. Al retorno nos vas a decir por qué Venezuela deja a un lado la reclamación del territorio Esequibo. ¿Qué intereses privaron para que Venezuela abandonara nuestra aspiración de recuperar el Esequibo? Me lo responde cuando vengamos de una pausa comercial. Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Alfredo Rincón, quien es miembro del Instituto de Estudio Fronterizo de Venezuela. Seguimos nuestra conversación con el doctor Alfredo Rincón, presidente del Instituto de Estudio Fronterizo de Venezuela. Alfredo, te había dejado en el segmento anterior una pregunta en el aire. ¿Qué intereses privaron para que Venezuela dejara a un lado el caso del Esequibo? Sí, permíteme primero aclarar que soy presidente del capítulo zuliano del Instituto de Estudio Fronterizo. Bueno, esa fue la primera pregunta que me hiciste, la ignorancia, comenzando por algunos presidentes de la República, por cancilleres, que incluso Herrera Luque, Francisco Herrera Luque, ese gran historiador, dice en uno de sus libros que Antonio Guzmán Blanco, uno de los presidentes más corruptos que ha tenido Venezuela, cuando era ministro plenipotenciario de Venezuela, le ofreció a la Gran Bretaña venderles toda la Guayana, incluyendo lógicamente el Esequibo, por 50 millones de libras, que hoy serían varios miles de millones de libras esterlinas y de dólares. Y que la respuesta de los británicos fue, no la vamos a comprar porque de todas maneras va a ser nuestra. Esa fue la... Guzmán Blanco no era un ignorante, lo que era un gran corrupto. Entonces esos factores, ignorancia, corrupción, tendencia a que sea más importante quedarme yo en el poder que defender los intereses de Venezuela, por ejemplo. También ha ocurrido en varios periodos que nos han hecho perder tierra. Pero había una pregunta que me hiciste hace un ratito, que fue la posición de Simón Bolívar. Es interesante señalar que un año después de la batalla de Carabobo, en 1822, cuando recordemos que en la batalla de Carabobo la Legión Británica, constituida mayoritariamente por irlandeses y alemanes, pero que se llamaba Legión Británica, ayudó
durante varios años, pero especialmente en la batalla de Carabobo, a la independencia venezolana. Y un año después de la batalla de Carabobo, a nuestro gran libertador Simón Bolívar no le tembló la mano de mandar una nota diplomática a Londres exigiendo que Gran Bretaña dejara de incursionar en el territorio Esequibo, que es este territorio que está aquí rayado y que se conoce como zona en reclamación, y que en el Instituto de Estudios Fronterizos el general Suburrafo, nuestro presidente nacional, prefiere decirle zona en recuperación, como para obligar más a los gobiernos de verdad a actuar en base a la recuperación del Esequibo. Entonces yo creo que fueron esos factores. Debo decir también que hubo otros gobiernos, como fue por ejemplo el de Rómulo Gallegos en el año 48, cuando se está constituyendo en abril del 48 la Organización de Estados Americanos en Bogotá, y representa a Venezuela don Rómulo Betancourt, siendo presidente gallego, se hace constar el reclamo de Venezuela sobre el río Esequibo, sobre el territorio Esequibo. Luego, en los gobiernos de Suárez Flamerich, Pérez Jiménez, el propio Betancourt y Leoni, se hacen diferentes reclamos que terminan en el famoso Convenio de Ginebra en 1966, ya a punto de independizarse Guyana, semanas antes, donde Venezuela ha presionado y logra un gran éxito diplomático, que Gran Bretaña, la Guyana por independizarse y Venezuela convengan que hay una controversia limítrofe, que así se llama. Es decir, Gran Bretaña acepta que ese territorio está en discusión, aunque naturalmente ellos insisten que es de ellos, pero por lo menos reconocen que debe discutirse la procedencia y la propiedad desde ese punto de vista. Es cierto que Venezuela defendió a Guyana en la independencia a pesar de que existía una controversia territorial. Sí, en los años 50, estando de presidente el general Pérez Jiménez, se llegó al extremo que Chedi Yagan, quien era el líder de la independencia, del movimiento independiente pro Guyana, y Forbes Borham, que lo sucedió como primer ministro, ambos estuvieran en Caracas por separado y fueran apoyados por Venezuela en sus reclamaciones de independencia. Yo desconozco qué compromiso podían tener ellos con Venezuela, porque no tenía mucho sentido que Venezuela apoyara el movimiento independentista sin haber arreglado primero la controversia limítrofe con la Gran Bretaña. Nuevamente tengo que hacer una pausa y nuevamente voy a dejar una pregunta en el aire. Se trata de por qué la reclamación del territorio Esequibo en los últimos 16 años ha dejado de ser una política de Estado. ¿Ok? Tengo que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Alfredo Rincón, quien es presidente del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela, capítulo Zuliano. Seguimos conversando con el doctor Alfredo Rincón, quien es presidente del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela, capítulo Zuliano. Alfredo, ¿por qué en los últimos 16 años la reclamación del territorio Esequibo no ha sido una política de Estado? Bueno, los 2 o 3 primeros años, el presidente Chávez mantuvo la política de Venezuela de décadas de reclamar cada vez que Guyana intentaba o daba una concesión, especialmente minera. Así recordamos que en el año 2000, el presidente Chávez, en una forma bastante fuerte, dijo que no aceptaba que unas empresas norteamericanas construyeran una base de lanzamiento de cohetes y satélites artificiales en el territorio en reclamación. Y Guyana canceló la proyectada construcción de la base. Eso estuvo bien.
pero lamentablemente parece que fue el único reclamo que hizo, porque poco tiempo después ya estaban empresas chinas talando árboles, empresas rusas extrayendo minerales y una empresa canadiense explorando en la búsqueda de uranio, entre otras cosas. Y el colmo fue cuando en el año 2004, en una visita que hizo el presidente Chávez a Guyana, en una forma pública, abierta, dijo que Venezuela no se iba a oponer al desarrollo económico de Guyana y a que Guyana otorgara concesiones que sirvieran para el desarrollo del territorio en reclamación, del territorio Esequibo, incluyendo las concesiones de carácter minero. Eso fue una declaración sorprendente porque hasta ese momento, desde el año 66 hasta el 99 o un poco después, Guyana había intentado o había dado más de 50 concesiones y todas habían sido objetadas por los diferentes gobiernos, independientemente de quién fuera el país y la empresa que recibiera esa concesión, incluyendo algunas concesiones de carácter petrolero, y Venezuela se había opuesto. Entonces, ya en el 2004, cuando el presidente Chávez, sin autorización de la Asamblea Nacional, sin discutirlo con nadie, al menos en una forma pública, toma esa decisión y esa posición abierta y pública, grabada, tomada por periodistas, delante de miles de personas, porque fue en un meeting inclusive, que le acabo de reseñar, fue un paso muy peligroso para debilitar los derechos de venezolanos, que no se han perdido, pero ciertamente quedaron debilitados. Posteriormente, Guyana ha tenido una serie de actos inamistosos. Por ejemplo, delimitó con Barbados. Barbados es esta pequeña isla que está acá. Y entonces delimitó aguas con Barbados. Y en una forma increíble, de acuerdo a Barbados y a Guyana, ellos se reparten todas estas aguas, incluyendo las que están frente al río Orinoco, de tal manera que según Guyana y Barbados, Venezuela tiene solo derecho a un triángulo acá de aguas territoriales. Para salir al Océano Atlántico, los barcos venezolanos tendrían que penetrar con el permiso correspondiente aguas trinitarias, aguas de Barbados o aguas de Guyana. ¿De dónde sale que Barbados y el Esequibo, porque estamos hablando ni siquiera de Guyana, sino de las aguas que se proyectan desde el Esequibo, que está en reclamación, puedan tener más aguas marítimas frente a Venezuela que la propia Venezuela, del disparate? Sin embargo, esa delimitación no fue reclamada por Venezuela, que se hizo en el año 2004. De hecho, que yo recuerde, no se ha hecho la reclamación. Alfredo, detrás de esta actitud entreguista, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, ¿tú crees que está Cuba? Bueno, Cuba siempre apoyó, aquí estaría Cuba, que no aparece en el mapa, Cuba siempre apoyó las pretensiones de Guyana desde los años 60. En aquel entonces, recuerden, Venezuela y Cuba estaban enfrentadas no solo políticamente, sino que inclusive militarmente hubo militares cubanos que llegaron a invadir las costas de Machurucuto, donde fueron derrotadas, por cierto, por tropas venezolanas. Y en los años 80, a finales de los años 80, Guyana y Cuba se comprometieron más todavía porque Cuba estaba metida en la guerra de Angola, estaba apoyando a los independentistas angoleños con miles de hombres, de soldados. Y Guyana entonces servía como base militar. Aterrizaban en Guyana para reaprovisionarse y seguían. Y eso consolidó más las relaciones entre Cuba y Guyana. Cuba jamás ha apoyado en forma abierta
la aspiración venezolana de que se discuta la reclamación. Sí lo ha hecho con Guyana, ha apoyado a Guyana. Nuevamente tengo que hacer una pausa. Al retorno me gustaría que nos explicara, porque tengo entendido que después del Acuerdo de Ginebra y del protocolo de Puerto España, Venezuela no dio ninguna concesión en el territorio Esequibo. Al retorno de unos comerciales nos va a decir por qué Maduro ha permitido una explotación petrolera en la zona en reclamación. Tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Alfredo Rincón, quien es presidente del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela, capítulo zuliano. Seguimos conversando con el doctor Alfredo Rincón, presidente del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela, capítulo zuliano. Alfredo, después del Acuerdo de Ginebra y del protocolo de Puerto España, Venezuela no dio concesiones en el territorio Esequibo. ¿Por qué ahora Maduro permite una explotación petrolera en la zona que está en reclamación? Porque Venezuela ha asumido con Guyana una actitud demasiado blandengue. Por darles una idea, Venezuela suministra a Guyana, comenzó con 5.000 barriles diarios, no sé en cuánto estará ahora, de los cuales Guyana paga la mitad y luego la otra mitad la paga 20 años con tasa del 1% anual. Le perdonó a Guyana hace años, al comienzo del gobierno de Chávez, una deuda vieja por más de 12 millones de dólares. Le compra arroz con sobreprecio, es decir, no lo paga a precio de mercado internacional, sino lo paga por encima. Y en general ha asumido con todos los países del Caribe, incluyendo Guyana, una posición de complaciente, sacrificando los intereses del propio pueblo venezolano, que está haciendo colas, que tiene desabastecimiento, etcétera, etcétera. Le ha hecho obras públicas. Solamente en Jamaica construyó hace años una autopista que costó más de 300 millones de dólares a título gratuito y fue otorgando a casi todos estos países una ayuda a cambio de un apoyo político. El apoyo político consiste en que cuando, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos alguien plantea la necesidad de que se defiendan los derechos humanos en Venezuela, entonces estos países votan con Venezuela, con el gobierno venezolano, no con Venezuela, con el gobierno venezolano, e impiden el que estas cosas se discutan. Pero ¿no te parece a ti que por parte de Guyana hay una provocación cuando Guyana le da autorización y concesiones a compañías extranjeras en el territorio Esequibo? Naturalmente, pero lo hace basado en que el propio presidente Chávez en el 2004, en una forma pública, en un meeting, delante de miles de personas, ha dicho que que Venezuela no puede oponerse al desarrollo económico de la zona en reclamación que vaya en beneficio de Guyana. Y dice más, en otro momento dice que esa reclamación era originada por un acuerdo secreto entre Washington y Caracas, el gobierno de Betancourt, para utilizando el memorándum Malesprevos y otros más, otros instrumentos más, pero que realmente era un ataque porque Guyana en ese momento tenía un régimen socialista. Entonces, cuando el propio presidente Chávez le da luz verde a que Guyana otorgue concesiones, o Guyana los otorga. Todavía en los últimos años 90, Guyana lo había intentado hacer antes de llegar Chávez, pero Venezuela no se lo había permitido. Pero recientemente, ahora en el mes de marzo, comenzaron unas exploraciones en esta zona de acá, por parte en 3 bloques. Un bloque que está explorando una empresa canadiense, el bloque más grande, ese es el Pomerún, el Starbrook, que está explorando una sociedad entre la ExxonMobil y la Shell.
donde van a invertir 200 millones de dólares, y un tercer bloque que es el bloque Roraima. Pero increíblemente esas aguas no corresponden no solamente al Esequibo, donde no podrían dar concesiones, sino que inclusive una parte se mete en territorio venezolano, que es el que expliqué en el segmento anterior, porque según ellos, Venezuela solamente tiene derecho a un pequeño espacio. Ellos tienen derecho a la zona en reclamación, a sus aguas, y sus aguas además los proyectan hacia el norte, trancando la salida de Venezuela al Atlántico. Cuando Guyana da concesiones en el Esequibo a compañías extranjeras, ¿está violando el Acuerdo de Ginebra de 1966? Sí, porque en el Acuerdo de Ginebra se dice que no podrán las actividades que se desarrollen allí generar derechos. Esa cláusula ha podido establecerse de una forma más clara, más nítida, pero se desprende, y Guyana lo aceptó, de que no podía estar dando concesiones en ese territorio, hasta el punto que lo aceptó. Fue muy poca la concesión que se hizo en esos años y que se explotaba. Más que todo se ha hecho a partir de 1999, o si tú quieres, del 2004 hacia acá. A mí me llama la atención algo. ¿Por qué Venezuela no tuvo una representación directa en el Tratado de París de 1899? Nuestro abogado, nuestro representante legal era un ciudadano norteamericano. Sí, así es. Bueno, Gran Bretaña, desde el año 1822, que ya cité hace rato, un año después de la batalla de Carabobo, estaba penetrando o quería penetrar en el territorio Esequibo e inclusive en territorios cercanos a las minas del Callao. Eso fue impedido por Bolívar, por Páez, por los diferentes gobiernos, y hubo varios reconocimientos escritos de Gran Bretaña donde reconocían que, bueno, que había sido un error, que algún ciudadano, que, bueno, que sí tenían unos reclamos, pero en ningún momento habían planteado lo que sí plantearon en el año de 1866, cuando Venezuela acaba de salir de la guerra federal, una guerra tremenda desde el punto de vista humano, que Gran Bretaña dice que sus tierras llegan inclusive cercanas a las minas del Callao. Entonces reclama no solamente los 159.500 kilómetros cuadrados, que hoy llamamos zona en reclamación o en recuperación, sino 202.000 kilómetros cuadrados, porque incluye una parte del Estado Bolívar. Entonces, ¿qué ocurrió? Tengo que hacer una pausa. Me terminas de explicar este aspecto. Perfecto. Y también sobre el tema de la soberanía en Venezuela, que hay una doble moral y un doble discurso. Nuevamente tengo que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Alfredo Rincón, quien es presidente del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela, capítulo Zuliano. Seguimos nuestra conversación con el doctor Alfredo Rincón, quien es presidente del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela, capítulo Zuliano. Bueno, quedó pendiente dos preguntas. Una, sobre el desarrollo de por qué no tenemos representación directa en el Tratado de París de 1899, nuestro abogado. Nuestro representante legal fue un norteamericano, y también con el tema de la soberanía nacional en Venezuela, que hay un doble discurso, una doble moral. Sí. Bueno, Gran Bretaña se negaba a llevar esto a un arbitraje internacional hasta el año 1895, cuando un general venezolano, Sifontes, apresó a unos policías ingleses que estaban metidos en territorio claramente nuestro, y que el Congreso norteamericano, el 10 de enero de 1895, por unanimidad, tanto la Cámara de Representantes como la Cámara del Senado, exigió que Gran Bretaña se sentara a un tratado de arbitraje con Venezuela en base a títulos internacionales, totalmente apoyado por un gran presidente norteamericano, Grover Cleveland, que demostró en ese momento ser amigo de Venezuela. Y fue la presión norteamericana
la que llevó a Gran Bretaña a un tratado de arbitraje, pero Gran Bretaña exigió que no estuviera representado Venezuela directamente, sino a través de árbitros de una potencia civilizada, como podían ser los Estados Unidos. Cuando digo civilizada, es porque así nos veían los británicos y los rusos a los venezolanos, hasta el punto que el quinto árbitro que se selecciona, Frédéric Martens, en un libro poco conocido en Venezuela que se llama Rusia e Inglaterra en el Asia Central, dice, escrito por cierto en 1877, 22 años antes del Tratado de París, dice que Inglaterra y Rusia no deben pelear en Afganistán ni en otras partes, sino que deben llegar a acuerdos, especialmente cuando se enfrenten a países semicivilizados. Él no habla de Venezuela, habla de Afganistán, pero sin duda alguna que Venezuela también cabría dentro de esos parámetros. Y eso lleva entonces a que sean 2 jueces norteamericanos, 2 jueces británicos y este quinto árbitro los que formen la Junta de Arbitraje. Y otro expresidente norteamericano, amigo también de Venezuela, Benjamin Harrison, el que nos representa como jefe de los abogados venezolanos. O sea que históricamente siempre Venezuela ha sido muy débil políticamente y jurídicamente a la hora de defender nuestro territorio. Recordemos que estaba enfrentando a la primera potencia militar del mundo, que era la Gran Bretaña, y que se tenía toda la intención de llegar hasta el río Orinoco, y que fue la posición norteamericana, quizás no tanto por ayudarnos a nosotros, sino por aplicar la doctrina Monroe y demostrar que ellos eran una gran potencia internacional, hasta el punto que en los libros de high school, de bachillerato norteamericano, la primera vez, y a veces la única, en que se nombra Venezuela, es con ocasión de esto, porque Estados Unidos obligó a la Gran Bretaña a ir a un tratado de arbitraje basándose en que ellos eran la gran potencia en América. ¿Sabes qué me llama la atención? Que en enero de este año, 2015, un alto oficial de la Armada, vicealmirante, Elías Daniel, creo que sí, es su nombre, le declaró a la prensa que Venezuela no tenía documentación jurídica, no tenía soberanía en el territorio Esequibo. Sí, que no tenía pruebas de que la totalidad del territorio Esequibo fuera venezolana. No tenía documentación jurídica que demostrara su soberanía en el territorio sobre Esequibo. La totalidad del Esequibo, sí. A mí me sorprendió y a mucha gente nos sorprendió eso, hasta el punto que hay un manifiesto que, por cierto, apenas se ha comentado en un diario impreso, en el Correo del Caroní, de Puerto Ordaz, desconozco el motivo, en el que cerca de 200 personalidades, algunas civiles y muchos generales, almirantes y altos oficiales, protestamos de la falta de acción del gobierno venezolano y de las declaraciones de Elías Daniels, porque no entendemos cómo quien fuera jefe por 16 años en la Cancillería de la oficina de Guyana, diga ahora que no hay argumentos. Bueno, si no había argumentos, ¿cómo se estuvo usted ahí 16 años? Dele el puesto a otra persona, dele un lugar a otra persona que crea que Venezuela tiene derecho como la creemos mucho. Una pregunta importante, ¿qué importancia económica tiene el territorio Esequibo? Bueno, tiene muchísima. Vamos a comenzar por el petróleo, que es lo más reciente. La ExxonMobil y la Shell han anunciado en esa área Starbrook que están invirtiendo 200 millones de dólares. Yo me pregunto, si ellos están invirtiendo 200 millones de dólares, ¿cuántos miles de millones de dólares en petróleo están casi seguros de que allí hay? Por cierto, petróleo liviano, porque eso queda cerca de los yacimientos de Paria y probablemente la calidad de los petróleos se han parecido. ¿Cuántos miles de millones de dólares de petróleo habrá allí cuando ellos están invirtiendo a riesgo 200 millones de dólares? Pero es que aparte de eso, en los últimos años se ha permitido que los canadienses exploren uranio, que los chinos estén talando cantidad de árboles, por cierto, dañando el ambiente, que los rusos estén explotando recursos mineros y que además se hayan dado concesiones de carbón, de manganeso, etc. Allí hay
los minerales antes nombrados, hay oro, hay diamantes, hay bauxita, que sirve para la producción de aluminio, y hay también un enorme recurso hidráulico en el río Mazaruni, especialmente en la confluencia con el río Poroto, que hay una catarata que tiene 226 metros de altura y 113 metros de anchura. Alfredo, en 40 años de democracia, los presidentes venezolanos mantuvieron la reclamación sobre el Esequibo. Sí. Hay diferencia entre estos 40 años de democracia y los últimos 16 años. Naturalmente, porque en los gobiernos democráticos, especialmente desde el 66, pero no olvidemos que ya desde el 48, Rómulo Gallegos, y luego en la dictadura de Pérez Jiménez, también se habían mantenido reclamos. Yo diría que desde el año 1948 hasta el año 2000, cuando el presidente Chávez objetó la construcción de una planta de cohetes y de satélites artificiales, Venezuela mantuvo una política coherente, pero del 2004 hacia acá ha mantenido una política que yo no me explico. Entreguista. Entreguista, sí. Entreguista. Alfredo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Vale. Por haber participado en el programa. También ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. Y recuerden que este y todos los programas lo podrán ver a través de nuestro portal www.economiasinsecretos.com. Me tengo que despedir. Hasta el próximo domingo a la misma hora, 9 de la noche, cuando le brindaremos más de Economía sin Secretos. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado, que pasen una feliz noche.